Más complacido de estar aquí en la parroquia del Padre Gerardo, donde ustedes están y muchos de ustedes frecuentan. Vivimos una situación muy especial. He dictado en su país varios centenares de conferencias con recintos absolutamente llenos. Hoy, por la pandemia, se deben mantener estas distancias de seguridad, utilizamos tapabocas y nosotros tenemos que preguntarnos por qué está sucediendo en el mundo. ¿Es una casualidad que tengamos una pandemia tan dramática? Lo primero que hay que decir es que, por lo que yo investigo, yo estudio a los místicos modernos que hablan con el Señor. Pasado mañana, viernes, les presentaré un libro dedicado justamente a una mística mexicana que vive, está entre ustedes, y a quien el Señor le habla y le explica y le dice, esto es lo que va a suceder. Entonces, lo que yo noto como profesor universitario experto en cerebro y en conducta humana, es que nos hemos alejado de Dios. Hemos hecho leyes nuestras. Pensemos, por ejemplo, cuando dice el Señor, lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. En tantos países, los gobiernos apoyan el aborto, el asesinato en el vientre de una madre de ese niño que no va a nacer. Entonces hacemos leyes que no muestran un seguimiento a la doctrina que Dios nos ha propuesto. Entonces yo veo que, por ejemplo, en el ambiente científico, 96% de los científicos de altísimo nivel no creen en Dios ni en la naturaleza espiritual, pero sus libros estudiamos en las universidades y yo mismo he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace muy poco. Entonces, Dios no es una referencia para la mayor parte de la población. Ustedes son católicos. México es un país especial, tienen a la Madre de Guadalupe, hoy celebramos la fiesta de Diego, el laico que la reconoció, mi niña, mi bella, mi preciosa. Pero 200 años más tarde, después del 1531, cuando se aparece aquí la Virgen, se aparece en otro país de Sudamérica, en un país del norte de Sudamérica. Me da pena decir el nombre, no lo diré. Y se le aparece a un cacique que es un hombre más culto que el indio Diego. Y cuando la ve a la Virgen, toma su lanza y se la arroja. Pelea con ella, no la quiere. En cambio acá la acogen. Esto muestra una predilección de Dios hacia su país. Yo soy extranjero y hoy estaba con el Padre Gerardo, estaba con Mauricio, su esposa, y les decía, no saben lo contento que estoy de estar otra vez en México, porque yo ya no pensé que sería posible volver a viajar. Y tomé la opción de volar inmediatamente porque no sé si podré volver en marzo, en abril, en mayo, porque no sabemos qué va a pasar en el panorama mundial. Entonces, cuando me propusieron los temas a tratar, yo les dije, ¿por qué no trabajamos 2 días la intercesión? ¿Por qué la intercesión? Porque como estamos tan perdidos y desorientados, nosotros necesitamos hacer algo
para que Dios escuche nuestra plegaria y ayudemos a cambiar el destino de lo que está sucediendo. El Señor dice, la oración es dicha de corazón, es tan poderosa que puede cambiar el curso de la historia. En Veracruz tenemos este movimiento donde tenemos la oración de intercesión, llamamos orantes paulinos a los que se unen a esta oración en honor de San Pablo y en honor de Juan Pablo II. Y en ese lugar donde el Padre Roberto, en la parroquia de San José Obrero, cuida tanto y anima la oración de intercesión, va una mujer y le dice: Padre, han secuestrado a mi hija de 2 años, me la han arrancado de los brazos. Hacen la oración de intercesión y en la tarde, a las 6 de la tarde, la niña vuelve a casa. Llego a una reunión, porque estaba en México esa época, y en la reunión del grupo de intercesión veo un joven de unos 20 y tantos años y le dije: tú eres nuevo, ¿verdad? Sí, me dice, doctor, a mí me han secuestrado, pero mi mamá vino a pedir la oración de intercesión y en la tarde me devolvieron, sin pagar rescate, sin lastimarme. La oración tiene poder y este es el mejor momento para hacer esta oración. Y en el libro que escribí sobre la oración de intercesión puse unas murallas, porque el Señor le dice al profeta Ezequiel: he puesto centinelas sobre tus murallas, Jerusalén. Perdón, a Isaías capítulo 62. Entonces, yo les traigo esta propuesta porque necesitamos orar por nuestras familias. ¿Cuántos de ustedes están preocupados? Mi hija se ha alejado de Dios, vive con un hombre sin casarse, mi hija ha quedado embarazada, es mamá soltera, mi hijo se droga. Todos tenemos alguna preocupación, pero si nosotros oramos, algo va a suceder. Pero no es que tú vas a tomar el folleto y vas a decir: yo rezo y ha cambiado todo. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que darle un motivo al Señor por el que Él te debe escuchar. Yo puedo salir a la calle. Reforma es un lugar muy difícil para transitar por el tráfico. Yo no puedo para detener un coche y decirle: hola, yo soy Ricardo, ¿me puedes llevar hasta Aragón o al aeropuerto? Él me va a decir: ¿y tú quién eres para que te lleve? Yo ni te conozco. A pesar de que eres joven y atractivo, yo no te conozco. No. Entonces yo no le estoy dando un motivo para que me ayude. El Señor puede decir: todos son mis hijos y yo te ayudo, y te ayuda dentro de la norma. Pero si ve que tú ayunas, si ve que te levantas temprano, si ve que tú haces una oración de corazón que nadie te ha pedido, tú te has enterado que tu vecino está enfermo, ni lo conoces mucho, y tú empiezas a orar por él. La oración de intercesión es la más generosa, porque estás orando por los demás. Entonces vamos a tratar este tema porque lo necesitamos ahora. ¿Qué quiere decir intercesión? Designa la acción de alguien en favor de otro a fin de conseguirle un beneficio o librarlo de un mal. Abogar, hablar, intermediar, intervenir, mediar son sinónimos. ¿Cuántas veces hemos intercedido por alguien? Mamá, mi papá no me deja salir a la fiesta. No te preocupes, yo voy a hablar con tu papá y te va a dejar salir.
Hijo, dice la Virgen, en Caná, no tienen vino. Ella intercede. Entonces, este es el momento de la intercesión. Todos ustedes saben que cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos el Paráclito. El término originario es Parakletos. En griego, Parakletos es el defensor, es el abogado. Y yo pediré al Padre, dice Jesús en Juan 14, 16, y les dará otro Paráclito. En griego es alón parakletón, otro intercesor, porque Él ya es un intercesor por nosotros. Pero nos ofrece otro que estará siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Les voy a decir muchas cosas bellas para su vida, pero una de ellas es que debemos abrir los ojos y descubrir esta maravillosa persona del Espíritu Santo. No lo conocemos. Nos conformamos con decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no lo conocemos como persona. ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Cómo hace? Nuestro conocimiento es muy genérico. Y hay dos citas poderosas que ustedes tienen que marcarlas hoy. La primera es 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Queremos perfeccionarnos, queremos ser santos, queremos hacer un buen negocio, formarnos profesionalmente de buena manera, formar un hogar. E ignoramos al Espíritu Santo. Todo lo que sucede, todo lo que está a tu alrededor es por intermediación del Espíritu Santo, todo. Nada existiría sin el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, yo me voy a marchar y les voy a enviar otro Paráclito para que esté con ustedes, para que les recuerde lo que yo les he enseñado. Y cuando ya el Señor va a subir a los cielos, ya se va a despedir, dice, no salgan de Jerusalén, porque recibirán el poder, Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, nosotros no podemos vivir nuestro cristianismo con plenitud si no es con el soplo y la ayuda del Espíritu Santo. Búsquenlo, háblenle, tengan nostalgia. Espíritu Santo, te he descuidado, pero te quiero conocer. Justamente en el folletito que seguramente lo van a tener de la intercesión, es un librito pequeñito. En la introducción decimos, Santo Espíritu de Dios, ven. Me he olvidado de ti por mucho tiempo, pero para ti existe el tiempo del amor y me estabas esperando. Tócale las puertas del Espíritu Santo para que te derrame su unción poderosa. Ahí está su fuerza. Pero quisiera que escuchen algo bien. Vuelvo a citar Hechos de los Apóstoles 1:8. No salgan de Jerusalén, porque les enviaré el Espíritu Santo y recibirán el poder, la fuerza. Cuando dice no salgan de Jerusalén, no está diciendo únicamente no salgas de este territorio geográfico. Está diciendo, no salgas de la vida en gracia.
Vida en gracia es vida en Dios. Este es el altar de Dios. Comulgamos, vivimos en intimidad con Dios. No pierdas la gracia, porque la gracia es el territorio en el cual el Espíritu se asienta y trabaja poderosamente. Y si a veces tenemos la desgracia de pecar, trata de reconciliarte lo más pronto posible. Y si no lo puedes hacer directamente en la bendición sacramental, en el sacramento de la confesión, ponte de rodillas y pide perdón de manera espiritual, interior, porque el Señor te va a bendecir. No tienes la absolución del sacramento que te da el sacerdote, pero tú a Dios le has mostrado tu arrepentimiento y Él eso lo toma muy en serio. Así que el Espíritu Santo te va a solicitar que entres a un camino de crecimiento interior, de perfeccionamiento. Él quiere ver que tú tienes el deseo de ser santo. Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre. No podemos ser perfectos, pero aspiramos a ser mejores. Querida esposa, no soy el hombre ideal, pero te respeto, te amo y cada día quiero hacer las cosas mejor. Hijito, sé que las suegras tenemos mala fama, pero yo quiero ser una buena suegra. Ay, mamá, eso sería un milagro. Eso es broma. Entonces, yo quisiera invitarles a que valoremos esta experiencia porque es sumamente importante. La función del intercesor, del mediador, fue siempre importante en nuestra historia. Moisés intercede por el pueblo judío. Abraham sabe por el Señor que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice, pero Señor, tú que eres justo, no vas a poner hacer un juicio, un castigo a los buenos en medio de los malos. Si encuentras 50 justos, ¿les perdonarías? O sea, Él intercede. Y esa es la invitación que tenemos hoy de unirnos a estos grandes profetas como Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, para interceder. Aquí les tengo el relato de Génesis 18:23 y siguientes, donde Abraham le dice al Señor, ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? O sea, él está diciendo, pero si hay justos, ¿cómo vas a ser capaz de hacer esto? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. O sea, él quiere convencerle al Señor de que por favor no lo haga, porque hay gente buena. El tema es que cuando le dice, si hay 50, le dice, si hay 50 los perdono, si hay 40 los perdono, si hay 30 los perdono, pero no habían. La gente estaba en pecado. Por eso es de que nos tiene que preocupar cómo va el mundo hoy, porque debemos buscar esos intercesores. Ahora ustedes van a escuchar, porque en nuestro ambiente cotidiano a veces encontramos hermanos separados de otras religiones que dicen, ¿por qué ustedes los católicos mencionan que la Virgen es una intercesora? El único intercesor, citan primera de Timoteo 2:5, el único mediador y entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Cómo es que tú quieres ser un mediador? Aprendan bien la respuesta. La cita dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús,
hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Es verdad, Él es el intercesor, pero María intercede a través de su Hijo, que llega al Padre. Tú vas a interceder a través de Jesucristo para llegar al Padre. Y vamos a decir: Madre nuestra de Guadalupe, patrona nuestra, intercede por favor. Y ella va a decir: ¿sabes? Mi tocaya, la Lupita, la Guadalupita o el Dieguito están pidiéndome este favor. Escúchales. Entonces, la intercesión es a través de Cristo. Y de hecho, cuando yo he estudiado a los místicos modernos, estas personas que ven a Jesús y a la Virgen, hoy, el Señor enseña y dice: cuando pidan algo, pídanlo en mi nombre. Entonces, la oración que enseña dice más o menos así: Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y le pides. Entonces sí, el intercesor es Él. Pero yo le pido a María su intercesión porque ella a través de Cristo lo va a hacer. Ella es la humilde de las humildes. Ella nunca va a decir: yo puedo, yo lo hago todo. Ella es la hija predilecta del Padre y puede hacer lo que quiera. Pero en su humildad, cuando ella estaba con sus apóstoles, cuando se acercaba un apóstol, ella, que era la madre del Salvador, se arrodillaba ante el apóstol para que le diera la bendición. Entonces, esto ténganlo presente para que sepan por qué tenemos de intercesora a la Santa Madre, por qué pedimos la intercesión de los santos y por qué tú vas a ser un intercesor, una intercesora. Ahora vamos a entrar a una instancia muy bella y hermosa. Esto que les voy a mostrar les va a enseñar cómo orar, qué hacer, qué decir. Por eso es de que yo, cuando hablé con el padre Gerardo y con Mauricio, yo les decía: no me basta una hora de conferencia, tampoco 2, yo necesito al menos 2 noches, porque la oración de intercesión es profunda, es poderosa. Y la gente tiene que profundizar para entender cómo es, cómo se hace, y que su oración sea efectiva. Yo he ido a muchos lugares del mundo, me han dicho: no, doctor, nosotros ya tenemos grupos de intercesión. Y les he preguntado cuáles son los frutos de su oración de intercesión. No me podían decir ningún fruto. Pero llego a Veracruz y un sacerdote de un municipio que se llama Paso del Toro me manda una nota, me dice: doctor, perdone que no hable con usted personalmente, pero estoy viajando a Roma, pero sé que usted llega a Veracruz. Quiero decirle que desde que pusimos la oración de intercesión en este lugar, la criminalidad ha disminuido. Entonces les voy a explicar cómo se debe hacer esta oración y les invito a que tengan presente el capítulo 9 de Daniel, versículos 1 al 27. Escuchen el mecanismo que se debe utilizar para la oración de intercesión. Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas en ayuno, sayal y ceniza.
El hombre se ha despojado de sus ropas elegantes. El hombre no está con un vaso de tequila a su lado. Está ayunando. Se ha puesto su ropa humilde. Va a ofrecer un sacrificio. Su actitud es de humildad y lo presenta ya con su actitud, con su vestimenta. Derramé mi oración al Señor mi Dios y le hice esta confesión: Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. ¿Le quieres hablar al Señor? Reconoce su grandeza. Él es el Padre, Él es el Creador, Él ha hecho todo. Entonces estás reconociendo tu hijo pequeñito, estás reconociendo a ese Dios Padre, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo humano. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Está reconociendo que él no ha tomado en cuenta la palabra de Dios para comportarse de manera acorde a lo que Dios esperaba de él. Muchas personas que oran lo acusan al Señor. Le dicen: tú me has castigado, ahora tú tienes que sacarme de esta situación. Yo soy una persona que ora, ¿y por qué has permitido que esto me ocurra? Yo viajo a muchos países y ayudo a muchos grupos de oración. Llegué a un lugar y no estaba el director del grupo, que ya lo dirigía 8 o 10 años. Y le dije: ¿por qué el hermano no está aquí? Doctor, se ha muerto su esposa, es viudo, se ha enojado con Dios y ha decidido no volver más a la iglesia. Se enojó con Dios. Entonces aquí Daniel le está diciendo: nosotros no hemos reconocido lo que tú nos has pedido. Hemos pecado, hemos cometido la iniquidad, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Cuando yo tengo estas pláticas a grupos pequeños, yo les digo: no basta que ustedes tomen el librito de intercesión. Tú tienes que trabajar en tu persona. Tienes que reconocer que tú también has sido pecador, que no has escuchado la palabra de Dios. A mí me sorprende que en Latinoamérica 85% de los católicos no van a misa los domingos. En su país esto mejora un poco, tal vez son 70, 75%, pero más del 50% de los católicos no van a misa los domingos. Y después le estamos pidiendo: Señor, bendíceme, dame trabajo, que mi hija por favor se case con un millonario. Lo buscamos cuando lo necesitamos, pero no le damos su lugar. Ahora, su país en ese sentido es bastante bendecido. Yo voy muchas veces a las iglesias de México y veo a los católicos, católicas con sus libritos, siguiendo las oraciones, se preparan. Hay mucha gente de misa diaria. Yo estoy moviéndome en México y hay muchos laicos, como acá Mauricio, Mari y su esposa, que van moviendo grupos para poder actualizarlos con estas pláticas. Hay laicos y laicas muy comprometidos. Entonces nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios, nuestra miseria, nuestra sordera. Y uno dice: Señor, a ti
la justicia y a nosotros la vergüenza. Yo no merezco que tú me escuches, no merezco que me des, porque yo he pecado, me he alejado de ti, he hecho lo que yo he querido, no he hecho tu voluntad. Señor, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. En nuestros países muchos gobernantes nos alejan de Dios, hacen idolatría, nos ponen otros dioses. Antes, el domingo no se trabajaba, todo estaba cerrado, porque era el día de Dios. Ahora ustedes saben bien que los domingos son otros días de trabajo. En Estados Unidos siempre se decía Merry Christmas, Feliz Navidad. Pero como hay mucha gente que no ama a Cristo, han dicho Happy Holiday, feliz vacación. No quieren usar la palabra Feliz Navidad porque no quieren recordar la natividad, el nacimiento del Hijo de Dios. Y para muchos ya no es la Navidad, it's a holiday, es un día libre, es un día de vacación. Nos hemos ido alejando de la reverencia que el Señor merecía. Y por eso aquí está reconociendo y dice a nuestros príncipes, nuestros padres, nuestros gobernantes han tomado otras decisiones. En mi país muchas veces las elecciones de presidente las han hecho el día de Pascua. Y ese día no puedes circular en coches porque hay que ir a votar, hay que caminar a pie. Pero lo han hecho intencionalmente algunos gobernantes para que tú no vayas a misa el domingo en la fiesta más importante de nuestra iglesia. Son modos de agredir nuestra fe. Los que aprueban el aborto. ¿Cuántos católicos han votado en sus hemiciclos a favor del aborto y son católicos? Entonces tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestra jerarquía. Hay actos de omisión que a veces no se cumplen, aún en nuestra iglesia. Yo estoy tan contento que el padre Gerardo, cuando no pudo celebrar la misa para el público, instaló los medios para que tengamos misa online, por internet. Pero otros lo han tomado como una larga vacación donde ya no hay que confesar y no hay que celebrar. Entonces tenemos que pedir perdón por nuestros gobernantes, por aquellas personas que tienen autoridad y hacen leyes lejos de Dios. Al Señor Dios nuestro la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado de Él y no hemos escuchado su voz. Necesitamos una actitud de humildad. Por eso quisiera con esto que vayan comprendiendo la importancia de la oración de intercesión. No basta que tomes el folleto y digas, Señor, te hago la oración y escucha. Tú tienes que formarte, tienes que comprender, y lo que les decía antes, ¿por qué razón Dios te debe escuchar? Les he dado el ejemplo del coche. ¿Me puedes llevar en tu auto? Yo no te conozco. Pero si yo le hablo a Dios y Él sabe que yo oro, que yo ayuno, que me importa a mi prójimo, yo les voy a contar seguramente mañana algo muy importante que tiene que ver con la pandemia. Y ustedes van a agradecer a Dios haber venido, porque se van a ir con una oración poderosa
que va a ser un escudo espiritual contra la pandemia. Porque el Señor se preocupa de nosotros. Pero ha habido gente intercesora. Señor, no permitas que esta pandemia haga tanto daño. Hagan esta oración. En esta oración de intercesión, el Señor dictó 9 promesas para los que hagan esa oración. Y la tercera promesa dice más o menos: cuando tú hagas esta oración por tu país, yo liberaré los lugares que se han entregado al enemigo. Esos lugares volverán a mí. Y las personas que están trabajando para el enemigo volverán a mí. Eso es lo que queremos, que Cristo sea el Rey de su propia creación y la Madre la Reina. Por eso necesitamos intercesores. Todo Israel ha transgredido la ley, ha desertado sin querer escuchar tu voz. Señor, por todas tus justicias, retira tu cólera, tu furor. Hemos pecado, te hemos ignorado, estás molesto. No te enojes con México. En México vive tu mamá, nosotros la hemos acogido. México ha nacido también en tu corazón. Bendícelo, por favor. Y tu corazón es tan sincero que el Señor dice: tu oración me ha conmovido, sea como tú dices. Esas cosas tenemos que hacer. Yo tengo una amiga que es muy católica y comprometida. Un día en la ciudad donde ella vive hubo una tormenta y la calle donde ella vivía se volvió un río verdadero. La casa estaba en una esquina y el agua, que se convirtió en un verdadero río, venía con tanta fuerza que iba a inundar su casa y el pequeño negocio que ella tenía, con el que ayuda mucho a los católicos y a la iglesia. Esta mujer se pone a orar, le dice: Señor, no permitas por favor que estas aguas destruyan mi casa, no tengo otra cosa. Y una cuadra antes yo conozco, es mi amiga, es mi compañera de oración. El río venía sobre la avenida y una cuadra antes se dio la vuelta a la izquierda. Se dobló contra toda lógica científica, porque el Señor estaba conmovido por esa mujer, su fe, su confianza y la obra que hacía por Dios. Y a veces uno dice: ¡ay, qué extraordinario! ¿Cómo ha sido? Debe ser una santa. Eso está al alcance de todos nosotros. Pero no nos transformamos, no cambiamos, nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo. No hacemos penitencia por nuestros gobernantes, por los pecados de otras personas. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad espiritual por las miserias ajenas. El Señor nos dio ejemplo. Él tomó todos nuestros pecados sobre su espalda. Pero ahora vean la maravilla de todo esto. Inclina, Dios mío, escucha, tócale la puerta. Señor, te estoy hablando, no lo merezco, pero escúchame, por favor. Y ahora viene lo más bello. Todavía estaba yo hablando, haciendo mi oración, aún estaba hablando, cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en visión, vino volando donde mí a la hora de la oblación de la tarde y me dijo: Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Estaba todavía hablando
estaba invocando al Señor y a Dios le envió la respuesta. No había terminado la oración y el Señor ya lo hizo. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Nuestro papá es un papá bueno. Yo a veces estoy dando una plática y me viene alguna tos, por ejemplo. Y se acerca alguien del público y me trae un dulce para aliviar mi garganta. O a veces que no había agua en la mesa, alguien del público me trajo agua, porque vio que necesitaba agua. Si nosotros que somos humanos tenemos esos finos detalles, ¿qué no hará Él? Solo que no establecemos un vínculo, una relación personal con Él. Mi experiencia como católico a veces es muy dramática. Entonces yo digo, Señor, si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Y Él te ayuda y Él cumple porque está cerca de ti. Yo creo que es muy importante que empecemos a entender a un Dios Padre, a un Dios Hijo, a un Dios Espíritu Santo como personas. Si yo en este momento les dijera, por favor pónganse de pie para rezar o nos pondremos de rodillas, seguramente todos lo harían. Porque escuchan, porque respetan a la persona que les está hablando. ¿Por qué no establecemos ese vínculo personal con Él? En mi país, un Cristo sangró. Y yo he escrito un libro que se intitula Llora Cristo en el Valle. Esa noche iba a presentar el libro. Pero antes de que a las 7 de la noche vaya al auditorio, me fui a una capilla privada donde había un altar y puse el libro a los pies del Señor en el altar. Hice mi oración, Señor, por favor, bendice este libro, que las personas que lo lean te conozcan, te amen y te sirvan. Y me salí, me fui a mi hotel. En este lugar cercano vivía una persona que yo estaba estudiando por sus experiencias místicas. Y me llama por teléfono. Me dice, doctor, ¿puede venir a mi casa? Le dije, usted vive muy lejos y esta noche a las 7 tengo que presentar el libro del Cristo que llora. Es que yo tengo su libro y se lo tengo que entregar. ¿De cómo usted tiene mi libro? Si nadie tiene mi libro, recién esta noche lo voy a presentar. Doctor, usted sabe que yo hablo con el Señor, usted me ha estudiado. Y yo tengo conmigo su libro, el libro que ha dejado en el altar. Está conmigo. Venga, por favor. Salí corriendo. Llego al lugar y me entrega mi libro. Y me dice, abra en la primera página. Abro el libro y en la primera página, que se llama carátula interna, había una cruz. La parte vertical, el astil, estaba hecho con agua, como si alguien hubiera sopado agua con su dedo y le hubiera hecho una raya. Y la parte de los brazos de la cruz estaba hecha de luz. Entonces mi libro tenía una cruz hecha con agua y luz. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿de cómo es esto? ¿De dónde sale esto? Y el Señor le habla y le dice, hablándome a mí, Ricardo, ¿acaso no me has pedido que bendiga tu libro? Te lo he bendecido. Esto es muy difícil de imaginar.
pero yo tengo muchas experiencias parecidas y tal vez ustedes igual, porque es un Dios vivo. Entonces, para que nosotros tengamos este acercamiento, sigamos esta metodología. No merezco, Señor, que me escuches. Yo no soy nadie. Te estoy pidiendo por este país, por esta familia, que también peca, no se acuerdan de ti. Pero yo me estoy acordando y pidiéndote perdón por ellos. Y eso le conmueve al Señor. Entonces es por esta razón que nosotros debemos trabajar para entrar en este mecanismo. Y aquí les presento el perfil, cómo tienes que hacer la oración. Primero, has reconocido su grandeza, has reconocido tu miseria y Él te va a responder. Hay gente que me dice, doctor, pero rece usted por mí porque Dios a mí no me escucha. ¿Crees tú que el autor de la audición es sordo? Doctor, el Señor no me habla. ¿Crees que el autor de la locución, el que te da la capacidad de hablar, crees que es mudo? Lo que pasa es que tú no te has puesto de rodillas para aprender a sintonizar el dial en el cual Él se pone en línea contigo. Por eso ustedes hacen bien. Me alegra que estén en una parroquia donde tienen un sacerdote muy convencido de su sacerdocio y de su misión, que intima con el Señor. Entonces aprenden ustedes, no solo por sus enseñanzas, sino por sus vivencias, a sintonizar, a formarse. Por eso les doy este método, porque no es que todo sucede automático. El Espíritu Santo te va a inspirar, te inspira también a través de un libro, a través de una enseñanza, de una escuela. ¿Por qué le llamaban al Señor el Maestro? Rabí. ¿Por qué se llamaba discípulo? ¿Qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir el que aprende. Entonces nosotros debemos aprender, darle motivo al Señor para que nos dé una respuesta. Oramos con fervor, con fuerza interior, porque creemos y confiamos que Él nos va a escuchar. Y sobre todo tenemos una autonegación. Señor, yo no merezco nada, yo te he ofendido, yo soy un pecador. Pero tú eres un Dios de amor y me perdonas. Yo reconozco mi miseria, pero tengo confianza de que Él me va a escuchar. Me identifico con la miseria. Mi pueblo se ha olvidado de ti. A mí me ha dado mucha pena la facilidad con la que en algunos países se han cerrado las iglesias. Cuando empezó la pandemia en marzo, yo estaba en un país X y ya se estaba haciendo difícil salir a mi país. Y antes que el gobierno diga las iglesias no pueden celebrar Eucaristía, ya algunas autoridades dijeron no vayan a misa y no celebren. Fueron primeros ellos antes que la autoridad. No todos, pero muchos. Cuando yo habría defendido mi bastión hasta el último momento. Por eso muchos buenos sacerdotes y obispos no podían hacerlo de antes, pero han instalado toda una tecnología. El padre me decía que cada día tiene 500 personas en su misa. Entonces eso sucede cuando nosotros asumimos responsabilidades. Señor, mi pueblo no te ha respondido, pero yo
dependo de ti y este favor que tú me estás haciendo es para tu gloria. Si tú sanas a mi hermano, si tú sanas a mi esposa, te daremos gloria, porque tú has escuchado esta oración y te estaremos siempre agradecidos y daremos testimonio de tu bondad. ¿Yo por qué hablo en este modo? Porque yo tengo las pruebas de un Dios vivo que se comporta de manera conveniente con su gente. Entonces, la oración de intercesión es una necesidad. Cuánto me alegra que cuando hablé con el Padre y con Mauricio y se planificó el proyecto de venir, necesito un par de horas para hablar de este tema, porque no es ligero, es serio, es profundo. Puede ser la salvación de una nación, de una familia, de un país. Nosotros hemos orado en un país para un cambio de gobierno y ha ocurrido el cambio de gobierno. Entonces, Dios escucha. Ahora a veces Dios nos abre las puertas y nosotros mismos las cerramos. Pero a lo que yo quiero llegar es que si nos unimos podemos encontrar mucho bien. Ahora quisiera por favor invitarles a tener en mente esta cita de Isaías 62, 6, 7. Porque aquí tengo el fundamento bíblico para que ustedes crean y reconozcan la importancia de la oración de intercesión. Isaías escribe: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas para que estén alerta día y noche. Sobre tus murallas, México, Puebla, Guadalajara, mi familia, Estados Unidos, el mundo, sobre tus murallas he puesto centinelas, y esos centinelas son ustedes. Ustedes tienen que subirse a estas murallas. Nosotros tenemos que subirnos. Sobre tus murallas, México. Sobre tus murallas, mundo, he puesto centinelas. Ustedes deben recordarle al Señor y no cesen, no lo dejen tranquilo. Hasta que restaure a Jerusalén, hasta que restaure a México y haga de tu país el orgullo de su tierra. Esta es la palabra de Dios. Pídanme, recuérdenme mi promesa, recuérdenme mi alianza. El viernes les voy a hablar de esta mística mexicana. Es la única mística de las que yo he estudiado, sobre la que yo he escrito todo un libro. De otros he puesto capítulos. A esta persona le dice: haremos una alianza. El Señor tiene un proyecto para México. El Señor quiere hacer de México un altar universal. Su país es un país elegido, pero necesita gente que se suba a las murallas para preservar ese proyecto. Y aquí tengo la frase: no cesen, no lo dejen tranquilo. La oración tiene que ser permanente. Ustedes saben del Padre Pío, él confesaba horas. Y mientras estaba confesando, había una mujer que no se podía acercar a él porque había una fila muy larga de penitentes. Pero ella se ponía delante del confesionario, lo miraba, le hacía señas, rezaba,
pero todo a distancia, ya no se podía acercar. Luego le toca celebrar la misa al Padre Pío y ve que la mujer iba por toda parte, le hacía una señal, hacía señal que estaba rezando, hasta que a un cierto punto en plena misa le dice: tú ya basta, me estás molestando todo el tiempo, durante la confesión horas y horas estás delante, ahora en la misa no me dejas en paz, vete, vete porque tu marido ya está sano. Ella insistió, ella estuvo perenne. Por eso me es interesante la experiencia del profeta cuando le cambia su nombre por Israel y le dice: suéltame, suéltame, porque él pelea con el Señor. Y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Yo me he pasado 8 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas pidiéndole al Señor, varios días. ¿Sí? 10, 15, 20 horas. Porque yo no te puedo aflojar. Si tú no me ayudas, esto no prosigue. Entonces yo pienso que al final de 66 días de oración, él dijo: ya, basta, voy a resolverte todo. Eran persecuciones que yo padecí muy violentas, pero él escuchó y me hizo ganador. ¿Qué es ganar su causa? Así que yo les invito a que ustedes se preparen como centinelas y se suban a las murallas de la intercesión, a las murallas de su vida personal, de su familia, de su ciudad, de su país, de su continente, del mundo. Y es ahí, en esas murallas de la intercesión, donde nos vamos a encontrar. Pero no puede ser que solo te subas a la muralla. Necesito que cuando tú dispares tu oración, dé en el blanco. El padre se recordaba hoy de la palabra francotirador. Los francotiradores son especialistas. Conozco uno que a los 2 kilómetros dispara y da en el blanco. Estos centinelas son francotiradores espirituales, que se suben a la muralla, disparan y consiguen la gracia que han pedido. El padre Roberto, del grupo que les decía en Veracruz, me mencionó: doctor, si escribimos todos los frutos de la oración de intercesión, tendríamos un libro hasta ahora así de grueso. Pero escuchen ahora, Ezequiel nos cuenta una historia. El Señor está molesto porque en esa ciudad se peca mucho y se lo ofende. Entonces dice: yo voy a castigar a este pueblo. Ahora escuchen el texto. He buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la misma para impedirme que destruya al país, pero no lo he encontrado. Entonces he desencadenado mi cólera contra ellos. Les he dicho que los voy a castigar porque me ofenden mucho, hacen daño a los ancianos, hacen daño a la gente. Los voy a castigar. He llegado al sitio, pero antes de tomar una medida, he buscado a alguien que se hubiera subido a la muralla, alguien que me diga: por favor, no lo hagas. Y no lo he encontrado. Entonces he desencadenado mi enojo. O sea, él busca un intercesor.
Busca una persona que por favor le ayude al cambio. He hablado de lo que es la oración de intercesión, pero ahora vamos a ver lo que es el intercesor. ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es la intercesora? ¿Por qué yo he puesto en este título una persona que busca la transformación interior? Por favor, discúlpenme. Una persona que busca la transformación interior. Quisiera que se comprenda que nosotros somos, pienso en general, buenas personas. Pero puedo ir por la calle en mi coche y alguien no me quiere dar paso y yo le digo una mala palabra. Él me contesta una y yo le digo dos. O sea que muy fácilmente he perdido la paciencia. Seamos honestos en reconocer que conocemos los consejos evangélicos, sean santos, sean mansos, sean humildes, ayuden a la gente, perdona, olvida, pero nos cuesta vivir. Entonces mañana en algún instante les explicaré que el intercesor, la intercesora, es una persona que busca la transformación interior. Es una persona que sigue un camino que se llama ascético. La ascesis es un ejercicio espiritual de perfeccionamiento. Son muy pocas las personas que yo conozco que se preparen en una vida ascética. Vuelvo a decir, ascesis quiere decir ejercicio. Por ejemplo, a mí me costaba rezar el rosario. Les he dicho que vengo del ateísmo. Entonces, para poder rezar el rosario, yo he empezado a rezar primero un solo misterio, 10 Ave Marías. Luego he pasado a otros 10 Ave Marías y después de algunos meses cómodamente podía rezar el rosario. Hay gente que le cuesta venir por una hora a hacer adoración, pero podría empezar con 10 minutos, después pasar a 20. Nos cuesta ayunar todo el día, pero podrías hacer un ayuno de unas horas. En vez de comer tanta abundancia que a veces se come, puedo comer la mitad. Entonces, las personas que quieren prepararse a la intercesión deben trabajar en su vida interior. Eso se llama transformación interior. Y yo quisiera motivarles ahora a que ustedes se animen, digan, yo quiero ser intercesor, yo quiero ser intercesora, quiero orar por mi país, por las familias. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién voy a enviar? Te dirá el Señor. Y tú le dirás a mí, yo quiero ser intercesor. Al contemplar aquel gentío, Jesús ha pasado una jornada pesada, la gente le seguía. Al contemplar ese gentío, Jesús sintió compasión, porque la muchedumbre caminaba como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. ¿Acaso no nos sentimos solos y abandonados muchas veces? Hoy ya no es tan fácil ir al sacramento de la reconciliación como antes.
En mi país, en lugares donde había 5 o 6 misas al día, hoy hay una en la mañana y otra en la tarde y se acabó. Y a veces ya ni siquiera en la tarde, son 2 en la mañana. Y las oportunidades se perdieron. Así que nosotros tenemos que buscar alguna manera y pensar y decir, esto no funciona bien. Tengo que orar para que esta enfermedad no lastime a nadie que vaya a la Eucaristía. Que las mamás embarazadas estén preservadas de este malestar. Hoy tuve una reunión muy bonita en la cual el padre Gerardo pedía que ese grupo de oración ore por los sacerdotes, que sean intercesores por los sacerdotes. Tú puedes tener una especialidad. Un día yo dicto muchos encuentros a sacerdotes y a religiosas. Un día un obispo llegó a un convento por su aniversario del convento y empezó a dar la comunión a las monjitas. Pero al darle la comunión a una monja, la reconoce y dice, yo a esta monja la conozco. Termina la misa, después siempre les dan un refrigerio y le dicen, el obispo le dice a la superiora, ¿podría reunirme a todas sus monjitas? Quiero saludarlas personalmente. Llega el momento, vienen las monjas, pero él busca a la que había reconocido y no estaba. Entonces le dice, hermana, a la superiora, no está la religiosa que yo quería saludar. Aquí falta alguien. Ah, le dice, es la hermana Rosa. Ella tiene mi permiso para no venir a estas reuniones porque a ella le gusta orar, le gusta planchar, cocinar, servir a la gente y no va a venir. Pero le pido por favor que la invite porque yo quiero saludarla personalmente. Y viene la hermana Rosa y el obispo le dice, hermana, ¿qué hace usted a las 3 y a las 4 de la mañana? Ella se calla. Por favor, hermana, ¿qué hace usted a las 3, 4 de la mañana? Yo me levanto a esa hora para rezar por la perseverancia de los jóvenes que buscan el sacerdocio. Y él le dice, hermana, antes de ordenarme como diácono, tuve una gran crisis espiritual y quería abandonar el sacerdocio. Entonces, en mi crisis interior, pedí al Señor que me ayude. Y el Señor me dijo, mira esta religiosa, todos los días se levanta a las 3, 4 de la mañana para orar por tu vocación. Y vas a hacer que su oración sea vana. Ha orado inútilmente por tu vocación. Me conmovió tanto lo que el Señor me mostró que yo me di cuenta que no podía abandonar mi sacerdocio. Pero hoy, al darle a usted la comunión, yo reconocí que usted era la monja, que usted oraba por mí. Y por eso ahora soy obispo. Sin su oración, tal vez yo no sería sacerdote. Miren qué hermosa experiencia. Ella nunca conoció al diácono, al seminarista, pero su oración de intercesión, vean el efecto que tuvo. ¿Por qué oramos por los demás? Porque tenemos compasión. Por eso yo mañana les contaré una historia bonita sobre la oración poderosa
que mañana ustedes podrán rezarla, justamente para protegernos y proteger a otros de la pandemia y de otras que todavía van a llegar. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías el profeta. Esta es María Antonieta, este es Juan Carlos, este es Pepe, este es el intercesor, este es el centinela que se sube a las murallas porque ama. El Señor se conmueve por la oración de intercesión porque es la más generosa. No rezas por ti, rezas por los demás. Entonces, al presentarles el título de este párrafo, les decía que el intercesor es una persona que tiene que trabajar en su propia persona. Les he dicho que son francotiradores espirituales. Un policía, un soldado que va a trabajar en la defensa de su país y tiene buen tiro, se entrena. Les he dicho que conozco uno que a los 2 kilómetros, 2000 metros, da en el blanco. Entonces ellos se entrenan para disparar perfectamente y que su tiro sea efectivo. El intercesor es un francotirador espiritual y tiene que entrenarse como persona para ser un experto en la intercesión. No basta, yo nunca digo, te regalo el folletito de la intercesión y ahora es intercesión. Te tienes que formar, tienes que crecer para afinar tu pulso. Y tienes que intimar tanto con Dios para que Él está conversando con su mamá en el cielo o con su papá y le dice: papá, mamá, van a disculpar un momentito porque yo tengo que escuchar a mi hija, a mi hijo que están pidiéndome algo especial. Yo a estos los escucho siempre. Porque eres un intercesor agradable a Dios. No solo tomas el folleto, haces la oración, sino que tu vida es una verdadera oración. Tu vida fascina a Dios, por eso Él te escucha y te concede la gracia. Cuando les he contado estas experiencias de Veracruz, el Señor ama ese grupo. Yo soy de Bolivia y cada año hacemos un retiro espiritual en mi país, porque esto se llama Discipulado de la Misericordia, DIMI. Nuestro carisma es la oración de intercesión y la misericordia eucarística. Entonces les dije, vengan a Bolivia, hagan el retiro con nosotros, conozcan cómo trabajamos. Esa noche yo había puesto en el programa 9 de la noche, adoración ante el Santísimo. Además, como yo he investigado las hostias sangrantes, tenía un milagro eucarístico que ellos podrían adorar. Entonces llegan las 9 de la noche, todos mis compañeros bolivianos estaban listos en la capilla para las 9 y llega el grupo mexicano. Llegan con sus mantas, con sus abrigos gruesos, llegan alguna almohadita para descansar y llegan todo preparados para pasarse toda la noche. Todos los miramos, éramos unos 100 y les digo, pero ustedes, ¿por qué traen todo eso? La oración es de 9 a 10. Y dicen, ay doctor, de 9 a 10 apenas, nosotros siempre hacemos toda la noche la adoración. Ay, me sentí tan feliz. Ese es el mexicano, ese es tu pueblo generoso. Nosotros de 9 a 10, el otro toda la noche. Y fue un ejemplo para nosotros. De hecho, cuando me invitaron a Veracruz a hacer el retiro,
Tuve que pasarme toda la noche con ellos. No, Laurita, no podía dar un mal ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. O sea que si tú me dices, Ricardo, me cuesta rezar, me cuesta quedarme una hora, soy muy temperamental, me enojo muy rápido, tengo rencores, no he perdonado. Si quieres ser intercesor, te tienes que sanar y Dios te va a ayudar, porque necesitamos francotiradores en forma, perfectos. Y tú, dama que has escuchado al doctor, ¿por qué caminas así? Tan finita. Estoy en forma, soy una francotiradora espiritual. Yo tengo que estar en forma. Eso, estar en forma, quiere decir, tengo que trabajar en mí. Y si tengo debilidades, las voy a superar. Y tengo fortalezas, tengo virtudes, tengo cualidades, las voy a fortalecer. Y el principio que me inspira el concepto de la transformación está en Efesios 4, 22 al 24. Dejando tu antigua conducta, despójate del hombre viejo, viciado por las concupiscencias seductoras. Renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Deja ese hombre viejo, el del pecado, el de la miseria, para que te pongas la ropa nueva del francotirador, de la persona que da en el blanco, de la persona que es agradable a Dios y dice, papá, discúlpame, tengo que ir a atender este caso porque esta persona es orante paulino, orante paulina, me son agradables, hacen la oración de intercesión y tengo que ver qué necesitan. Entonces vuelvo a insistir, tomen en cuenta esta cita, Efesios 4:22, y hay que meditarla. Porque tienes que pensar cuáles son tus debilidades que no convienen. Estaba yo en Miami y alguien por la prensa se enteró que yo estaba en un hotel. Esta persona me viene a buscar al hotel, yo no la conocía. Y me dice, doctor, me he enterado por la prensa que usted está en este hotel, pero aquí a 4 o 5 cuadras está un hospital donde mi hija está interna por un problema al cerebro. ¿Podría usted gentilmente verla a mi hija? Como mi conferencia era en la noche, yo tenía tiempo en la tarde y le dije, sí, voy con usted. Al salir del hotel, parece que este hombre vivía por esa zona, se le acerca un amigo y le dice, hermano, estoy bajándome del taxi, pero el taxi no acepta tarjeta de crédito para pagarle y no tengo dólares. ¿Me puedes prestar $10 para pagar el taxi? Y este señor que yo no conocía, que me pedía el favor por su hija, le dice, no tengo, disculpa. Entonces dijo, no importa, voy a recurrir a otro vecino. Caminamos 2 o 3 cuadras con este señor y llegamos a una esquina donde había una tienda que vendía camisas. Entonces el hombre, al ver una camisa en la vitrina, me dice, doctor, ¿me puede esperar un momento? Esta camisa es muy bonita, creo que me la compro. Entonces yo, por no quedarme afuera, entré con él. ¿Cuánto vale la camisa? $70. El hombre saca del bolsillo $100 en billetes de a 10 y le paga los $70. Y yo veo que tenía dinero y a su amigo
le ha dicho que no tenía dinero. No solo le ha negado un favor, sino que también ha mentido. Su amigo le pide $10 y no le quiere hacer el favor. Yo no soy su amigo, yo no lo conozco. Me ha pedido que vaya a ver a su hija a la clínica. Yo soy un profesor, doctor, PhD. Es un título altísimo en la ciencia. Por esa consulta yo podría cobrar $700, $800. Y estoy yendo gratis para ver a esa persona. Él recibe el favor mucho más grande que el que a él le han pedido y no lo quiere hacer. Entonces, cuando yo hago oración de intercesión y pido al Señor que le dé trabajo a mi hijo, pero cuando un limosnero me ha pedido 10 pesos, le doy 1 peso y me hago la burla, ¿el Señor me va a escuchar y me va a dar todo lo que le pido? Entonces, por eso tenemos que meditar. La semana pasada estuve en un lugar que es un grupo muy bonito de oración. Y me gusta porque esa capilla donde se reúnen está siempre limpia, bien pintada, todo está en su lugar. Pero les dije, yo los conozco a ustedes hace 20 años, eran 30 personas, ahora son 20, son 19, son 21. ¿Por qué no aumentan? Porque falta unción. Porque nadie te dice, yo quiero ser como tú, iré a tu casa, quiero aprender de ti. Cuando nosotros tenemos unción, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y multiplica todo. Por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Por qué en tu propia casa tu hijo no quiere saber de religión? Porque habrán visto tantos contrastes entre nosotros. Qué lindo sería que una persona venga y te diga, yo quiero ser como tú, veo tu paz, veo tu armonía, y yo quiero ser como tú. Yo soy católico y si me ves así es porque Dios trabaja en mí. Yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Cuántas personas han vuelto a la iglesia por ti? ¿Cuántas personas aman a Dios por ti? Cuando uno tiene testimonio de vida, hace que otros se conviertan. No porque tú los has convencido, porque el Espíritu Santo les ha soplado y han entendido que tú eres luz. Por eso te buscan para ser como tú. Ahora nos dicen, no hay vocaciones, los seminarios están vacíos, la gente no tiene interés en nada. Aquí ustedes tienen en México al padre Luis Butera, que le sobran vocaciones. He estado en un convento de monjas en Barcelona y al entrar al convento le digo, madre, ¿cuántas personas pertenecen a su congregación? 900, doctor. ¿Y hace cuánto tiempo ha fundado su congregación? Hace 25 años. Conozco otras que tienen 300 años de historia y no tienen ni 20 en el convento. Y ella me dice, doctor, hoy está llegando una comisión del Vaticano para evaluar por qué tengo tanta vocación. Pero ¿qué van a buscar? Soy una monja en silla de ruedas que solo ora. Pero su oración es agradable a Dios. Entonces, por eso les invito a meditar este concepto de la transformación interior. En 1 Corintios 5:7 leemos, purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva. Celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y moralidad, sino con ázimos de pureza y de verdad.
Ya no te comportes como en el pasado. Ya has cambiado de vida, sirve a Dios, tienes que buscar la gloria, la luz de Dios. Ya no estés pensando en tu vida del pasado en la que vivías en el pecado, en la miseria. Ya no recuerdes las ofensas, perdona de corazón, no vivas con rencores. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha empezado. Así que el proceso de la intercesión requiere un cambio de vida. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Colosenses 3:9. Te has despojado de la ropa vieja. Ahora vístete, ponte la ropa nueva, la del Hijo de Dios. Entonces, como van a tener tiempo hasta mañana para poder conversar, meditar, les invito a que reflexionen. ¿Qué tengo de ropa vieja, de conducta, comportamiento que no agrada a Dios? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Por qué ofendo con la palabra? Un día llegué a Veracruz, a la casa donde nos reunimos, y había un militar en su auto militar. Entonces, al entrar, el hombre se baja del auto, seguro me conocía, y dice: usted es el doctor Castañón, yo soy tal persona, mi mujer está aquí en este grupo y está rezando y yo la traigo acá. Qué bien, le digo, me alegra que usted, siendo militar, a su mujer pues la estimule en la oración. Ay, doctor, me dice, mi mujer era peor que un sargento, peor que un boxeador, era agresiva, era intolerante. Desde que viene a este grupo, ora, nos hace rezar, sonreímos, ya no peleamos nunca. Y para que esté seguro de que viene, yo la traigo en mi auto. El hombre vio que desde que la mujer empezó a orar, ella cambió, se volvió distinta, porque se empezó a transformar. En cambio, muchas veces, jóvenes que yo he encontrado, hijos de la gente que trabajaba en grupos que yo conocía, me decían: doctor, yo no creo en la conversión de mis papás porque llegan a casa solo a pelear. En la parroquia se portan bien, con usted se portan bien, pero acá no dan testimonio. Los hijos de 15, 18, 20 años evalúan a sus papás. Entonces, por eso el intercesor tiene que trabajar en su persona. Y este es el camino. Este camino se llama transformación interior. Transformación interior a través de la vivencia humana. Acá les decía esta cita de Colosenses 3:9. No cesan de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Por eso citaba Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre. No voy a ser perfecto, pero la imagen de Cristo, la imagen de Dios, que son amor, que dan la vida por el prójimo, que sirven a los demás, eso yo quiero asimilar en mi vida. Yo viajo a muchos países. Anteayer he tenido un taller con cierta gente en su país, ya en México, y me he encontrado con gente sencilla, humilde, pero muy generosa, muy deseosa de compartir lo que tenían, de ponerse a disposición y decir: nosotros queremos ayudar. No se trata de dinero, a veces sí, pero es
el tiempo. Yo quiero apoyar. Llámenme si me necesitan para atender a una anciana, para acompañar al mercado a un anciano, para acompañar a un niño mientras su mujer va al hospital, su mamá va al hospital. Nosotros no somos una isla, somos personas que vivimos dentro de un ambiente social y hay mucha gente que nos necesita. Cold on my feet again, standing here, counting lines on the floorboards. Just the grain of the wood doesn't change, even when everything else does. See a shape in the glass, is that supposed to be me? The eyes look tired.